Gustavo Adriancén ha sido ministro de Justicia, nos acompaña esta tarde para discutir esta iniciativa del Ministerio de Justicia. Doctor Adriancén, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Pamela. ¿Cómo te encuentras? Estoy a tus órdenes. Hablemos de este proyecto anunciado, doctor Adriancén, por el ministro Félix Chero. El proyecto, en buena cuenta, lo que busca es sancionar cuando logren identificar al funcionario, ya sea policía, fiscal, personal administrativo del Ministerio Público, del Poder Judicial, que haya filtrado información de los procesos en investigación. Pamela, veía hace un instante el reportaje, la nota de Igor y escuchaba tus comentarios con relación a esta disposición de permitir luego de 2 años que la prensa ingrese nuevamente al Congreso. Y fíjate, Pamela, la transparencia, el respeto a la libertad de información es un principio básico del sistema democrático. En consecuencia, este gesto, aun cuando incompleto, hay que saludarlo. Claro. Lo mismo ocurre, Pamela, exactamente ocurre lo mismo con los procesos judiciales. El artículo 139, inciso 4 de la Constitución dice lo siguiente: son principios y derechos de la función jurisdiccional la publicidad en los procesos, salvo disposición contraria en la ley. Entonces, el principio de los procesos es la publicidad, no el secretismo. El secreto, la reserva, es una excepción. Y es una excepción contenida en la ley por causas sumamente especiales. Por ejemplo, los procesos penales en los que están involucrados menores, temas del honor sexual o gravísimos delitos de sangre. Y en general, Pamela, las excepciones tienen que ver con aquellas especiales circunstancias donde la publicidad puede afectar la obtención de la verdad. Si yo publicito, entonces puedo evitar llegar a la verdad. Por lo demás, la publicidad es la que debe regir en el proceso. Y con relación a este proyecto, ya nos estamos mal acostumbrando a recibir estos anuncios que son un poquito así como unos globitos de ensayo para ver cómo reaccionamos, hacia dónde volteamos a mirar, pero luego el proyecto como tal no existe hasta el momento. No existe hasta el momento y resulta preocupante. Habría que conocer exactamente el texto para ver, ¿no?, qué tan razonable puede resultar. El anuncio, tal como se ha formulado, en mi opinión, carecería de sentido. Y el ministro Chero, cuando en esta entrevista donde anuncia el proyecto y comenta sobre él, dice lo que ha dicho que aparentemente su interpretación es que hay mafias que están filtrando estas declaraciones, estas piezas que son parte de la investigación fiscal para presionar a los testigos, para presionar a las personas que pudieran ser llamadas a declarar. Digamos, a ver, ¿cabe esa interpretación? A mí me parece una interpretación perversa cuando a partir de allí se podría tener como responsables a los magistrados, jueces o fiscales y a la policía. Es decir, soterradamente se estaría diciendo que existen jueces, fiscales o policías que forman parte de estas organizaciones criminales, lo que es muy delicado si no se presentan pruebas al respecto. Mira, Pamela, tanto jueces como fiscales tienen en sus respectivas leyes de carrera disposiciones legales específicas. En el caso de los jueces, por ejemplo, el artículo 34, inciso 9, los obliga, es un deber, guardar la reserva de vida en aquellos casos que por su naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos así lo requieren. Y la ley de la carrera fiscal, en su artículo 33, inciso 12, dice guardar la reserva de aquellos casos en los que, etc. Entonces, jueces y fiscales tienen en sus respectivas leyes de carrera disposiciones expresas, Pamela, para guardar la reserva de vida en estos casos cuando la ley y los reglamentos los exigen. En consecuencia, si en alguno de estos dos supuestos se quebrantase este deber,
lo que corresponde es formular las denuncias respectivas ante los órganos competentes, pero no alegremente se puede presumir desde ya que las filtraciones que vemos en los procesos corresponden a jueces y fiscales. ¿Por qué digo esto, Pamela? Nadie mejor que ustedes, los periodistas, para darse cuenta que de un tiempo a esta parte, mucho de lo que se lleva en el Ministerio Público y en el Poder Judicial se mediatiza. Hay defensa técnica, defensa de las partes que creen que los procesos primero hay que ganarlos en los medios y luego en tribunales. Entonces, no podemos dejar de considerar también que partes en el proceso son precisamente los imputados, los investigados y sus abogados que los representan. Y entonces, de allí también pregunto yo, ¿no podría provenir estas filtraciones? ¿Por qué necesariamente imputar Correcto. de antemano a jueces y fiscales una responsabilidad cuando sus propias normas establecen que esto es un deber que no pueden quebrantar? Habría que conocer el texto en todo caso. El anuncio, reitero, no me parece el más afortunado. Y más bien podría interpretarse de otra manera, la pretensión de intimidar a jueces y fiscales frente a una situación así, porque, a ver, tendríamos que pretender que el juez, el fiscal, tenga absoluto control de todo el personal que trabaja, porque los periodistas tienen fuentes y de algún modo se agencian este tipo de pruebas, de documentos para informar, porque finalmente el periodismo de investigación es eso, ¿no es cierto? Poner luz ahí donde hay un tema de interés público y claramente una investigación de corrupción a las más altas autoridades del país, incluyendo el presidente de la República, es de interés público y se las agencia. Entonces, tenemos que pretender que el juez va a tener absoluto control de todo el personal que está en su despacho y que pudiera tener acceso, porque de otro modo tiene sobre él una espada de Damocles que va a terminar siendo procesado y probablemente removido de su cargo. Sin duda, Pamela, incluso has tocado un tema que yo ya no mencioné. La segunda parte del artículo constitucional que cité indica los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, etcétera, son fundamentalmente públicos, no son publicitados. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre son públicos esos procesos judiciales. Sí, fiscal tiene una particularidad porque se está llevando a cabo la investigación, pero digo esto y hago esta referencia por la importancia que significa para la sociedad conocer perfectamente qué es lo que está sucediendo en este tipo de procesos. Ahora bien, Mabela, me preguntabas tú también al principio si esto podía afectar a la libertad de prensa. Yo lo veo en realidad también peligroso por ese ángulo, un proyecto, un anuncio de esta naturaleza, porque ¿qué podemos esperar? Que cuando mañana la información, por A o B razones, logre filtrarse y llegar hasta un medio de comunicación como los vuestros, ¿se va a pretender que ustedes no divulguen esa información? ¿O se les va a exigir a ustedes que revelen sus fuentes? Todas estas cosas hay que tenerlas en consideración en medio de un clima donde no precisamente la publicidad y la transparencia son las características, ¿verdad? Entonces, ojo allí, hay que estar muy atento para evitar cualquier atisbo que pueda significar una afectación a la libertad de información y al derecho de ejercicio de la prensa libre. Se le preguntó al ministro sobre si se obligaría al medio que accedió a esta pieza probatoria, a este elemento de la carpeta fiscal o judicial, si es que se le iba a obligar a revelar la fuente, y dijo el ministro dijo de ninguna manera, es inconstitucional, atenta contra la libertad de expresión. Pero fíjese que en la Asociación Nacional de Periodistas del Perú se ha pronunciado sobre el tema. Hay un proyecto de ley que penaliza a periodistas y medios que difundan información de procesos de colaboración eficaz, que se aprobó en febrero en la Comisión de Justicia del Congreso. Es en Comisión de Justicia. Yo creo que esto en el Pleno no debiera prosperar, como no debiera prosperar este proyecto si finalmente se concreta, pero están, y hay una consonancia entre las pretensiones del Ejecutivo y las pretensiones de parte, no voy a decir de todas las bancadas, es Comisión de Justicia, de parte de algunas bancadas en el Congreso de la República. Y es preocupante, ¿no? No debemos permitir que un concierto perverso como este que tú has exhibido, que pretenda limitar a los ciudadanos su libertad de información y a los medios el derecho
a ejercer una prensa en libertad vaya a prosperar. La prensa, te lo digo yo, que soy un hombre que brinda entrevistas ya hace muchísimos años, no siempre estoy de acuerdo, pero me someto como buen demócrata también a la investigación y al juicio de la prensa. En consecuencia, prefiero yo medios libres, críticos, investigadores, severos, que una prensa amordazada y silenciada. La prensa es pilar del sistema democrático y como tal debemos respetarla más allá de las diferencias. Ojo, ojo con estas pretensiones, unas que pueden partir desde un tímido proyecto de ley en el Congreso o de iniciativas que partan desde el Ejecutivo. No debemos como ciudadanos pretender hacernos los de las vistas opacas cuando se tratan de situaciones de esta naturaleza. Tenemos que ser firmes en la defensa de nuestro derecho fundamental a la libertad de ser informados. Doctora Derancien, le agradezco mucho habernos atendido esta tarde. Qué ocurrencia, Pamela. Gracias. Un gusto como siempre. Que tengas buenas tardes. Buenas tardes.